¿Cuántos días llevas sintiéndote cansado aunque duermes suficiente? Acumulando grasa abdominal aunque no hayas cambiado lo que comes. Recuperándote peor del ejercicio. Con antojos de azúcar y carbohidratos en los momentos de más estrés. Si alguna de estas preguntas te resuena, hay una hormona que merece tu atención inmediata: el cortisol. El cortisol es esencial para vivir. Sin él, mueres. Pero cuando está crónicamente elevado, y en la sociedad moderna, esto es la norma, no la excepción, empieza a actuar como un veneno lento que destruye músculo, promueve la grasa visceral, suprime la testosterona, deteriora el sistema inmune y acelera el envejecimiento celular. Hoy te explico el mecanismo exacto, cómo saber si tienes cortisol crónicamente alto y el protocolo concreto para regularlo. Quédate hasta el final porque hay una intervención que reduce el cortisol más rápido que cualquier otra y que casi nadie usa correctamente. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, dos pequeñas glándulas que están encima de cada riñón y forma parte del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal o eje HPA. En condiciones normales, el cortisol sigue un ritmo circadiano muy definido. Alcanza su pico máximo entre 30 y 45 minutos después de despertar, lo que se llama el cortisol awakening response, y luego desciende progresivamente durante el día, llegando a su mínimo alrededor de la medianoche. Este patrón es fundamental para la energía, la alerta y el ciclo sueño-vigilia. El cortisol tiene funciones vitales. Moviliza glucosa cuando necesitas energía rápida, reduce la inflamación aguda, prepara el cuerpo para responder ante amenazas y regula el metabolismo. En el contexto correcto, es tu aliado. El problema es que el eje HPA no distingue entre una amenaza física real, como un depredador, y el estrés psicológico moderno. Un correo urgente, un atasco de tráfico, la hipoteca, las redes sociales. Cualquier estresor activa exactamente el mismo mecanismo hormonal. Y mientras que el estrés físico agudo resuelve rápido, el estrés psicológico moderno es persistente, sin resolución clara. El resultado: el eje HPA nunca se apaga completamente. El cortisol permanece elevado de forma crónica, y eso es donde empiezan los problemas. Un metaanálisis de 2025 publicado en PMC sobre glucocorticoides y regulación del eje HPA confirmó lo que la clínica lleva décadas observando. El estrés crónico con cortisol elevado de forma sostenida es una vía directa hacia la obesidad metabólica, la resistencia a la insulina y el deterioro hormonal sistemático. Vamos a los mecanismos específicos. ¿Qué le hace exactamente el cortisol crónico a tu cuerpo? El primer efecto es la grasa abdominal visceral. El cortisol activa los receptores de glucocorticoides en las células grasas, especialmente las del tejido adiposo visceral, la grasa que rodea los órganos internos. Este tejido tiene más receptores de cortisol que la grasa subcutánea, lo que explica por qué el estrés crónico produce esa acumulación característica de grasa en la zona abdominal. La grasa visceral, a diferencia de la subcutánea, es metabólicamente activa, produce inflamación, afecta la sensibilidad a la insulina y aumenta el riesgo cardiovascular. El segundo efecto es la destrucción muscular, el catabolismo. El cortisol es una hormona catabólica. Cuando sus niveles están crónicamente elevados, el cuerpo empieza a obtener glucosa no solo de las reservas de glucógeno, sino también de las proteínas musculares, a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Literalmente, quema músculo para obtener energía. Esto es lo opuesto a lo que quieres si entrenas. El tercer efecto es la supresión de testosterona. El cortisol y la testosterona son antagonistas. Comparten algunos de los mismos precursores hormonales, el colesterol y la pregnenolona. Y cuando el eje del estrés está activo, el cuerpo prioriza la producción de cortisol sobre la de testosterona. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte encontró que hombres con cortisol crónicamente elevado tenían niveles de testosterona significativamente más bajos, y que la magnitud de la relación inversa era directamente proporcional a la duración del estrés. El cuarto efecto es la resistencia a la insulina. El cortisol aumenta la glucosa en sangre porque evolutivamente el estrés requería energía rápida. Pero si el cortisol está crónicamente alto, la glucosa en sangre también está crónicamente elevada. El páncreas responde produciendo más insulina.
Las células se hacen resistentes a ella y se entra en un ciclo de resistencia a la insulina, que a largo plazo contribuye a la diabetes tipo 2 y a la acumulación de grasa. El quinto efecto es el daño al hipocampo. El hipocampo, la región del cerebro crítica para la memoria y el aprendizaje, es especialmente sensible al cortisol. El cortisol crónico reduce el volumen del hipocampo y deteriora la plasticidad sináptica. Personas con trastorno de estrés postraumático o depresión severa, ambas condiciones con cortisol disregulado, muestran reducción medible del hipocampo en imagen por resonancia magnética. El sexto efecto es la inmunosupresión. El cortisol agudo tiene efectos antiinflamatorios útiles, pero el cortisol crónico suprime el sistema inmune de forma global, reduciendo la producción de linfocitos y la actividad de las células NK. Esto explica por qué las personas bajo estrés crónico enferman con más frecuencia. Ahora el protocolo. ¿Cómo regulamos el cortisol? Hay 3 categorías de intervenciones: conductuales, nutricionales y de suplementación. Las intervenciones conductuales son las más potentes. La primera es la respiración diafragmática profunda, que activa el nervio vago y reduce el cortisol en minutos. Es literalmente la intervención más rápida que existe para bajar el cortisol agudo. Un protocolo clásico: inhala 4 segundos, retén 4 segundos, exhala 6 a 8 segundos. Repite durante 5 minutos. Los estudios muestran reducciones de cortisol del 15 al 20% en una sola sesión. El ejercicio moderado, entre 30 y 60 minutos, a una intensidad de conversación, reduce el cortisol crónico a largo plazo. Ojo, el ejercicio de muy alta intensidad y duración elevada produce picos de cortisol durante e inmediatamente después del entreno. Esto es normal y adaptativo. El problema es cuando alguien está ya con cortisol alto basal y añade 3 horas de entrenamiento intenso. Puede ser contraproducente. El sueño de calidad es el regulador de cortisol más potente de todos. El cortisol awakening response correcto, con pico matutino seguido de descenso suave, solo ocurre con sueño profundo suficiente. Si duermes mal, el patrón de cortisol se invierte. Bajo por la mañana cuando deberías estar alerta y elevado por la noche cuando deberías estar relajado. Las relaciones sociales y el apoyo emocional reducen el cortisol a través del sistema de oxitocina. No es metáfora. El contacto social activa vías neurobiológicas que contrarrestan directamente el eje HPA. En el plano nutricional, la vitamina C se concentra en las glándulas suprarrenales y es necesaria para la síntesis de cortisol. Paradójicamente, la suplementación con altas dosis de vitamina C, entre 1 y 2 gramos diarios, ha mostrado en algunos estudios reducir la respuesta de cortisol al estrés. El magnesio regula el eje HPA y su déficit se asocia con mayor respuesta de cortisol al estrés. Los carbohidratos complejos en la cena ayudan a reducir el cortisol nocturno porque aportan triptófano precursor de serotonina y melatonina. Las dietas muy bajas en carbohidratos pueden elevar el cortisol en algunas personas. En cuanto a la suplementación con adaptógenos, los más estudiados son la ashwagandha y el rhodiola. La ashwagandha tiene evidencia sólida. Un ensayo clínico randomizado de 2019 con 60 adultos mostró que 240 miligramos de extracto al día durante 60 días redujo significativamente el cortisol sérico, el estrés percibido y la ansiedad versus placebo. El rhodiola rosea actúa como inhibidor de la monoaminoxidasa y modulador del eje HPA. Estudios de Suecia y Rusia muestran reducción del cortisol y mejora del rendimiento cognitivo bajo estrés. El fosfatidilcerina, un fosfolípido, tiene evidencia específica como supresor del cortisol postejercicio. Dosis de 400 a 800 miligramos han mostrado reducción de hasta un 30% en el pico de cortisol postentrenamiento en algunos estudios. Ahora, los biohacks avanzados. El primero es la medición del cortisol en saliva. Los análisis de sangre estándar miden el cortisol total a un punto del tiempo, que no refleja el patrón diurno. El análisis de cortisol en saliva a 4 puntos del día, al despertar, a media mañana, por la tarde y por la noche, da una imagen completa del ritmo circadiano del cortisol y permite identificar si el problema es cortisol elevado constantemente, patrón invertido u otra alteración.
El segundo biohack es el protocolo de la primera hora. Los primeros 30 a 60 minutos del día tienen un impacto desproporcionado en el perfil de cortisol de todo el día. Exposición a luz solar directa en esa primera hora ancla el ritmo circadiano. Evitar el teléfono y las noticias en ese periodo reduce la activación del eje HPA en modo reactivo. Una práctica de meditación breve o respiración profunda en esa ventana puede reducir el cortisol awakening response y establecer un patrón de regulación para el resto del día. El tercer biohack es la exposición al frío. La ducha fría o el baño de hielo produce un pico de adrenalina y noradrenalina, pero paradójicamente en personas entrenadas en esta práctica reduce el cortisol basal a largo plazo y mejora la regulación del eje HPA. Los protocolos más estudiados sugieren exposiciones de entre 2 y 4 minutos a temperaturas de 12 a 15 grados. El cuarto biohack es la dosis correcta de ejercicio. Para personas con cortisol crónico elevado, el entrenamiento de fuerza 3 a 4 veces por semana en sesiones de 45 a 60 minutos es superior a sesiones más largas o más frecuentes. El volumen excesivo cuando el cortisol basal ya está alto es un factor que muchos atletas de fitness ignoran. El quinto biohack es el HRV como proxy del cortisol. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el marcador más accesible del equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Un HRV bajo en la mañana correlaciona con mayor actividad del eje de estrés. Traquear tu HRV con un wearable te da una señal diaria de cuánto estrés fisiológico está procesando tu cuerpo. El cortisol no es tu enemigo, es una herramienta biológica esencial. El problema es cuando esta herramienta se queda encendida de forma crónica. Los efectos del cortisol crónico elevado son claros: grasa abdominal, pérdida de músculo, testosterona baja, resistencia a la insulina, deterioro cognitivo e inmunosupresión. Todo eso junto, en silencio, sin que nadie te avisara. Las intervenciones más potentes para regularlo: respiración diafragmática, sueño de calidad, ejercicio moderado, gestión del estrés psicológico y adaptógenos como ashwagandha. Y la intervención que más gente subestima: la primera hora del día. Lo que haces en esos primeros 60 minutos después de despertar determina tu perfil hormonal para las siguientes 16 horas. Si hay algún suplemento, vitamina o protocolo sobre el que quieras que hagamos un vídeo, déjalo en los comentarios. La comunidad elige muchos de nuestros próximos temas y leemos todo lo que nos escribís. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete al canal. Cada semana, ciencia real sobre salud y biohacking sin afirmaciones sin respaldo. Nos vemos en el siguiente.